Carlos Paz ha afrontado con éxito el pago de sueldos de aguinaldo. Quizás para muchos escuchar esto no sea el gran mérito poder pagar los sueldos, pero en términos generales la situación del país, de la provincia, está tan complicada que hay muchos casos que no pueden hacerlo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene que pagar el aguinaldo en 4 cuotas y muchos municipios han tenido que recurrir a veces hasta algún préstamo para afrontar sus cargas de remuneración, su nómina salarial. Carlos Paz lo ha podido hacer. La administración del intendente Avilés viene trabajando desde el primer día en un programa de austeridad absoluta, un programa de transparencia, y esto ha generado un ahorro suficiente como para poder afrontar con éxito el pago de su primer compromiso. El primer compromiso que tiene el Estado es para que la gente que desarrolla la actividad en él, ¿no es cierto?, y es la que le traslada esa actividad a los vecinos de la ciudad, es la que permite que se presten los servicios y que se hagan las obras. En ese sentido, nosotros hemos afrontado con éxito no solo esta etapa, sino que ya lo veníamos haciendo desde la asunción del intendente Avilés. En cuanto a la recaudación, está en una meseta que es característico de la ciudad, es estacional, que ronda los 6 millones de pesos promedio de recaudación. ¿Por mes? ¿Por mes esto? Sí. O sea, sí. ¿Cuánto llevamos recaudado en el año? Y en el año estamos en un promedio de 9 millones, alrededor de 54 millones para los 6 meses. Chiri, el municipio ha atravesado la etapa económicamente más crítica, ya la ha atravesado, digo que fueron los primeros meses de la gestión. Bueno, esos fueron muy críticos porque primero hay que sentarse en la administración para poder trabajar desde ella, ver cuál es la situación. Pero tenemos una pesada carga financiera, que es la deuda de 85 millones de pesos que nos ha dejado la administración anterior y que sobre eso se sigue trabajando. Eso nos condiciona muchísimo, nos condiciona mucho. Y bueno, están abiertas todavía las negociaciones y se sigue, digamos, honrando los compromisos de los proveedores antiguos que se los ha invitado y se ha negociado con ellos. Pero todavía esa deuda existe, esa deuda nos condiciona. ¿Y de cuánto es esa deuda con los proveedores? La deuda se mantiene, o sea, tenemos esa deuda de 85 millones de pesos, es muy poco lo que se ha podido abonar, con algunos han cedido una quita y se han pagado en cuota, algunos casos menores. Pero la deuda se mantiene, eso nos condiciona. El primer compromiso es continuar con el funcionamiento, con la prestación de los servicios y luego con las obras que están presupuestadas. Chiri, de la oposición manifestaron cuando, sobre todo lo que tiene que los funcionarios que tienen que ver con la última gestión, cuando se les habló de la deuda manifestaban que existía una deuda consolidada y una deuda flotante y que en realidad la deuda consolidada de Carlos Paz era mucho menor de lo que se hablaba en los medios. ¿Ustedes coinciden con eso? Esa deuda está determinada, el Tribunal de Cuentas ha emitido su dictamen y ha sido elevada a consideración del Consejo de Representantes. La rechazó el Consejo. El Consejo lo ha rechazado, esa deuda existe. Referente, a ver, son solo 6 meses de gestión. Si vamos a hacer una analogía, podemos decir que antes de cosechar tenemos que sembrar, es decir, ningún productor está levantando la plantita para ver cómo crece la raíz. Es decir, sería solamente un mago que pueda brindar algún resultado si no tiene algún apoyo externo, es decir, en 6 meses ha saneado las finanzas. En Chiri, Carlos Paz, ¿la ciudad va a poder hacer todas las obras que tenía contempladas en el presupuesto de este año? ¿Las va a poder afrontar? Bueno, no creo que con recursos propios podamos hacer todas las obras del presupuesto, seguramente muchas se van a comenzar. En realidad, aquí el problema básico que yo siempre lo planteo es, digamos, un cambio en la visión del federalismo, si se quiere, porque tanto la provincia como los municipios no reciben la misma coparticipación que deberían recibir. Por ejemplo, en términos reales, digamos, teniendo en cuenta el componente inflacionario, la coparticipación para Carlos Paz ha disminuido alrededor del 8%, el 7,61% para ser exactos, en este periodo de 5 meses. En términos absolutos ha crecido un 20%. Pero si consideramos un componente inflacionario de alrededor del 28% para el año que nos precedió, y estaríamos en casi un 8% menos.